El silencio que habita en las plazas de Tikal no es un silencio vacío, sino uno cargado de ecos vibrantes que la selva guatemalteca ha intentado sofocar durante milenios. Caminar hoy entre las imponentes crestas de sus templos, que emergen del denso dosel verde como gigantes de piedra cansados de vigilar el tiempo, es enfrentarse a una de las preguntas más inquietantes de la humanidad. ¿Cómo puede una metrópoli tan vibrante, llena de arte sofisticado y poder político, transformarse en un desierto de musgo y raíces entrelazadas? Lo mismo ocurre en las laberínticas estructuras de Angkor Wat, en Camboya, donde los rostros de piedra parecen observar con una calma gélida e indiferente, como el bosque reclama lo que alguna vez fue el centro administrativo del mundo. Estas ruinas no son simplemente monumentos a la grandeza, sino metáforas visuales de un colapso que desafía nuestra comprensión moderna del progreso. A menudo, el término civilización perdida evoca desapariciones mágicas o portales hacia lo desconocido, pero la ciencia nos ofrece una perspectiva mucho más cruda, técnica y fascinante. Para un arqueólogo o un historiador, una civilización no se pierde físicamente en el sentido de que sus habitantes se desvanezcan en el aire de un día para otro. Lo que ocurre es un fenómeno complejo, un cese abrupto de los registros administrativos y un abandono masivo de los centros urbanos principales. Es el momento crítico en que las piedras dejan de ser talladas con los nombres de los gobernantes y los campos de cultivo dejan de ser gestionados por una autoridad centralizada. La cultura no desaparece del todo, sino que se fragmenta y se transforma, alejándose de los grandes palacios estatales hacia formas de vida mucho más dispersas, rurales y resilientes ante los cambios del entorno. Para reconstruir este complejo rompecabezas histórico, el investigador moderno utiliza una caja de herramientas tecnológica que parece sacada de la ciencia ficción. La datación por radiocarbono, o C14, es nuestra brújula indispensable en el tiempo, permitiendo establecer cronologías precisas mediante el análisis de restos orgánicos. Si el C14 nos indica cuándo ocurrieron los hechos, la tecnología LIDAR nos revela con asombrosa claridad el dónde. Mediante el escaneo láser desde aviones, esta técnica ha desnudado el suelo de las selvas más hostiles, revelando ciudades enteras, calzadas ceremoniales y sistemas de riego kilométricos que antes eran totalmente invisibles al ojo humano. Gracias al LIDAR, hoy sabemos que la densidad poblacional antigua era inmensamente superior a lo imaginado originalmente por los expertos. A esto se suma la paleoclimatología, que analiza núcleos de hielo y sedimentos para leer el clima del pasado, revelando sequías prolongadas que pudieron poner de rodillas incluso a los imperios más poderosos y organizados. Un ejemplo emblemático son los mayas del período clásico. Las evidencias científicas confirman que no colapsaron por una sola causa fortuita, sino por una tormenta perfecta de factores interconectados. El registro arqueológico muestra una sobrepoblación asfixiante y una deforestación masiva necesaria para los cultivos de maíz y la construcción de monumentos. Las estalagmitas en cuevas profundas han registrado ciclos de sequía severa que duraron décadas enteras. En un mundo donde el rey era visto como un mediador divino capaz de traer la lluvia, la falta persistente de agua fue una crisis de fe devastadora. Las hipótesis actuales debaten el papel de la guerra endémica y el colapso de las rutas comerciales, sugiriendo que la pérdida de confianza en las élites fracturó la estructura social desde sus cimientos. Sin embargo, persiste el gran misterio sobre el destino exacto de las poblaciones campesinas tras el abandono de las grandes ciudades estatales. Antes de continuar explorando estos misterios de la historia, entonces, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este momento. Es fundamental entender que el pasado no es algo estático, sino un espejo inquietante donde se refleja nuestro propio futuro. Es posible que el éxito de una civilización, su crecimiento desmedido y su dominio sobre la naturaleza, sea paradójicamente la causa principal de su propia destrucción final. El dilema de los mayas nos sugiere que el éxito tiene un precio ambiental que la Tierra, tarde o temprano, siempre decide cobrar con intereses. La búsqueda de la verdad nos traslada ahora a las orillas de los ríos que hoy cruzan Pakistán e India. Allí, la civilización del Valle del Indo, con centros neurálgicos como Harappa y Mohenjo-Daro, nos presenta un enigma que desafía todas nuestras nociones sobre cómo se ejerce el poder.
A diferencia de las imponentes pirámides de Giza o los zigurats de Mesopotamia, en estas ciudades no encontramos monumentos colosales dedicados a la gloria de un solo hombre o a deidades tiránicas. Lo que descubrimos, en cambio, es una planificación urbana que parece extraída de un manual de urbanismo moderno. Calles perfectamente trazadas en ángulos rectos, sistemas de drenaje subterráneo que superaban con creces a cualquier ciudad europea, hasta bien entrada la revolución industrial, y una uniformidad en el tamaño de los ladrillos que sugiere una estandarización administrativa sin precedentes en el mundo antiguo. Sin embargo, bajo este orden milimétrico, se escondía una vulnerabilidad geográfica letal. La ciencia ha podido comprobar que el curso de los ríos principales, que funcionaban como arterias de comercio y vida, comenzó a desplazarse debido a cambios tectónicos y climáticos. El debilitamiento del monzón no fue un evento súbito, sino una agonía lenta que desestabilizó la base económica de una sociedad que dependía del equilibrio hídrico para alimentar a sus miles de ciudadanos. Pero lo que más frustra al investigador científico es el gran vacío de conocimiento que deja su escritura. A pesar de haber recuperado miles de sellos con inscripciones, el lenguaje del Indo sigue siendo un código cerrado que nadie ha logrado descifrar. No podemos escuchar sus plegarias, ni entender sus contratos comerciales, ni conocer los nombres de quienes diseñaron sus alcantarillas. Son una civilización de ingenieros silenciosos que nos dejaron sus herramientas, pero se llevaron sus pensamientos a la tumba de la historia. Esta misma lucha por la interpretación nos lleva a la aislada Rapa Nui, en el corazón del Océano Pacífico. Durante años, la narrativa dominante fue la de un ecocidio dramático. Una sociedad que, en su fervor religioso por construir y transportar los moais, taló hasta el último árbol de la isla, provocando su propio colapso por hambre y guerra interna. Sin embargo, la arqueología moderna ha comenzado a desmitificar este relato de suicidio ambiental que tanto ha resonado en nuestra cultura contemporánea. Las evidencias materiales más recientes, analizadas con técnicas de microscopía de alta resolución y estudios químicos de los suelos, sugieren una realidad mucho más matizada y, en cierto modo, heroica. Los habitantes de Rapa Nui no fueron víctimas de su propia falta de previsión, sino auténticos maestros de la resiliencia en un entorno extremo. Ante la pérdida de los bosques, transformaron el paisaje en una sofisticada red de jardines de piedra, una técnica ingeniosa que utilizaba rocas volcánicas para retener la humedad del suelo y proteger las plantas de los vientos salinos. Además, estudios genéticos recientes han revelado contactos tempranos con poblaciones de América del Sur, sugiriendo una sociedad navegante y activa, no una cultura aislada y moribunda. Los moais no fueron la causa de su ruina, sino el pegamento social que mantuvo unida a una comunidad que luchaba contra límites geográficos casi imposibles. La verdadera tragedia de Rapa Nui no fue la supuesta tala indiscriminada, sino la llegada de factores externos traumáticos en siglos posteriores que quebraron la continuidad de una cultura que ya había demostrado una capacidad de adaptación asombrosa ante el cambio climático local. Mientras tanto, en las tierras áridas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, los Anasazi, o pueblo ancestral, enfrentaban su propio destino en los espectaculares complejos de Mesa Verde. Hacia finales del siglo XIII, estas viviendas multifamiliares construidas con precisión en el abrigo de los acantilados fueron abandonadas con una celeridad que todavía nos estremece al observar las habitaciones vacías. Los restos arqueológicos muestran hogares donde las herramientas de molienda y los delicados cuencos de cerámica quedaron en su lugar, como si sus dueños esperaran regresar tras una breve ausencia. Pero nunca volvieron. La hipótesis científica más sólida combina la evidencia climática de la Gran Sequía, un fenómeno devastador registrado con precisión en los anillos de crecimiento de los árboles, con una creciente tensión social interna. La escasez extrema de recursos convirtió la antigua cooperación en conflicto abierto, y las pruebas de muros defensivos y señales de violencia indican que la estructura social simplemente se fracturó bajo el peso del hambre y el miedo. Lo que antes veíamos simplemente como una desaparición misteriosa, hoy lo entendemos como una migración masiva y estratégica hacia el sur. Toda esta evidencia acumulada genera una tensión intelectual fascinante en la arqueología contemporánea. Estamos dejando de ver el concepto de colapso como un fin absoluto y empezamos a comprenderlo como una transformación radical de las estructuras de poder.
La arqueología actual cuestiona la idea de la extinción total, sugiriendo que lo que vemos hoy como ruinas silenciosas son en realidad las huellas de decisiones humanas difíciles, la elección consciente de abandonar un sistema que ya no funcionaba en favor de la supervivencia biológica y cultural. Si las piedras no mienten y el registro material es tan claro, ¿por qué entonces los investigadores interpretan el mismo muro o la misma sequía de formas tan opuestas? La respuesta reside en que el dato arqueológico es solo la mitad de la historia. La otra mitad es nuestra propia visión del presente, que a menudo busca lecciones de advertencia en el polvo de los antepasados. Esta ambigüedad nos prepara para la reflexión más profunda que abordaremos a continuación. Si el colapso no es el fin, sino un cambio de estado, ¿qué parte de la esencia humana sobrevive cuando las ciudades finalmente callan y la genética toma el relevo de la piedra? Al adentrarnos en los laboratorios modernos de secuenciación, el investigador científico descubre que el fin de una civilización no siempre se escribe con cenizas y huesos, sino con las letras invisibles del ADN. La genética se ha consolidado como el archivo histórico definitivo, un registro que no puede ser erosionado por el viento implacable ni sepultado bajo las dunas del desierto. Los estudios contemporáneos demuestran con una claridad asombrosa que, aunque las estructuras administrativas y las jerarquías de poder de los mayas del período clásico o de las bulliciosas ciudades del Indo se desmoronaron, su gente nunca se esfumó en el vacío. La continuidad biológica ha triunfado de manera silenciosa sobre la ruptura institucional. Hoy tenemos la certeza de que los descendientes directos de aquellos que un día abandonaron las plazas de Tikal o las calles de Harappa caminan entre nosotros en la actualidad, integrados en poblaciones diversas pero portando en sus propias células la herencia indestructible de los antiguos arquitectos de pirámides y los maestros del urbanismo temprano. Este hecho comprobado transforma radicalmente la narrativa del fracaso total. Las civilizaciones no mueren en un sentido biológico estricto, sino que se redistribuyen, se mezclan y encuentran nuevas formas de existencia lejos de la vigilancia de los grandes estados colapsados. Esta realidad nos obliga a realizar una reevaluación profunda sobre qué entendemos realmente por la palabra colapso. En lugar de una extinción catastrófica, la evidencia material sugiere una transformación hacia niveles de organización social mucho menos vulnerables y más sostenibles. Cuando un sistema se vuelve excesivamente complejo, rígido y dependiente de una burocracia centralizada, cualquier presión externa mínima lo quiebra. Lo que a menudo interpretamos como una caída apocalíptica suele ser, en realidad, una simplificación estratégica necesaria para garantizar la supervivencia del grupo humano. El campesino que decide abandonar una ciudad asfixiada por impuestos excesivos, guerras endémicas y sequías prolongadas, para regresar a una vida rural más flexible y autónoma no está siendo víctima de un colapso, sino que está ejerciendo un acto de adaptación magistral. Debemos reconocer con humildad las limitaciones intrínsecas de la arqueología. Nuestros registros materiales son fragmentos dispersos y nuestra interpretación a menudo se ve contaminada por sesgos contemporáneos que buscan el drama cinematográfico, donde solo hubo pragmatismo social. El olvido y el sensacionalismo nos han vendido desapariciones mágicas simplemente porque el misterio es más comercial. Al observar estos procesos con el máximo rigor científico, la reflexión histórica se convierte inevitablemente en una comparativa directa con nuestra propia civilización. Los factores de vulnerabilidad que acecharon a los antiguos, como el cambio climático severo o el agotamiento de los recursos naturales, no son reliquias del pasado, sino espejos de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad globalizada. Sin embargo, poseemos una ventaja: la capacidad de analizar estos patrones gracias a la ciencia. Aquí es donde el compromiso con la verdad debe imponerse sobre las teorías conspiratorias que intentan oscurecer el ingenio humano. Atribuir los logros o las crisis del pasado a fuerzas fantásticas es un insulto a la resiliencia de nuestra especie. El verdadero misterio no es cómo desaparecieron, sino cómo prosperaron durante siglos bajo condiciones que hoy nos parecerían insoportables. Finalmente nos queda plantearnos una pregunta inquietante. ¿Qué rastros dejaría nuestra propia sociedad si colapsara hoy? ¿Qué malinterpretarían los arqueólogos de un futuro lejano al excavar nuestras ciudades? Quizás verían nuestros centros comerciales como templos dedicados a deidades extrañas,
o nuestras redes de fibra óptica como un sistema circulatorio de una criatura mecánica. Lo que hoy consideramos eterno es, en realidad, tan frágil como las estalagmitas que registraron las sequías de los mayas. La historia nos enseña que el legado más duradero no es el acero, sino la adaptabilidad que nos ha permitido cruzar los milenios. Las ruinas no son monumentos al fracaso, sino cicatrices de un proceso evolutivo que aún continúa. Al cerrar este recorrido por las civilizaciones perdidas, queremos invitarte a la reflexión. ¿Qué descubrimiento arqueológico consideras que ha cambiado más tu visión del pasado? ¿Crees que estamos destinados a repetir los ciclos de auge y caída, o hemos aprendido lo suficiente? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los enigmas del pasado con la luz de la evidencia. Juntos, seguiremos rescatando del olvido las verdades que el tiempo ocultó bajo el polvo de los siglos, aprendiendo de quienes nos precedieron para construir un futuro más consciente.